Dios le bendiga. Dios le bendiga. Me van a perdonar, pero estoy un poco afónico. Póngamelo por ahí. Y no puedo hablar fuerte. La voz no se me escucha mucho, pero bueno, vamos a intentar de hacerlo lo mejor posible. Que el Espíritu Santo me ayude a hablar de la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Si nos ponemos de pie. Cuando lo tengan, digan amén. Lo tenemos. Y la palabra del Señor la leemos en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le harás daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestro rostro al Señor. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre para que sea Él el que nos guíe, el que nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por tu santa y bendita palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es nuestro alimento, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo tú abras, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor. Padre amado, y abras también nuestro corazón, Padre, para que recibamos lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor Jesús. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu palabra que vamos a recibir ahora, Padre, sea recibida con gozo, con alegría en nuestros corazones, y la llevemos, Señor, a la obra y a la práctica, Señor. Que seamos hacedor de tu palabra, Dios del cielo. Atamos y reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu de Satanás que quiera estorbar la predicación en esta hora. Los atamos, los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Jesucristo, fuera de este lugar. Y oramos, Señor, para que tu presencia se mueva con total libertad en este lugar. Que salgamos llenos de tu poder, llenos de tu presencia, Señor. Que no nos vayamos de aquí de la misma manera que vinimos, Señor, sino que nos vayamos de aquí transformados, restaurados y confortados por tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis queridos hermanos. Quiero darle la bienvenida a toda persona que nos visita por primera vez. Sean todos bienvenidos a este lugar. Que el Señor le bendiga. Quiero que se sientan como en casa. Bien, entonces los pastores Alberto y Damari hoy no están. Hoy me ha tocado, pero estoy un poquito afónico. Una vez más le pido perdón porque a lo mejor no podré hablar con total claridad, pero le pido al Señor, al Espíritu Santo, que me ayude a predicar este mensaje. Bien, entonces Jesús,
luego de haber resucitado, se le apareció a los 11 apóstoles. Pero era a los 11 apóstoles, porque ya Judas no estaba, Judas ya se había quitado la vida. Entonces quedaban 11. Entonces estaban sentados en la mesa. Pero aquí hay algo que Jesús le reprochó a ellos por su incredulidad, de no haber creído a la persona que le habían visto resucitado. Cosa que ya él lo había dicho de antemano, de que él iba a morir, iba a ir a la cruz, iba a ser muerto y que al tercer día iba a ser resucitado. Pero los apóstoles no creyeron, por eso Jesús le reprocha su incredulidad. Y en Mateo capítulo 12, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense que ellos no creyeron a la palabra del Señor, ya el Señor se lo había dicho de lo que iba a pasar con su vida, y no lo creyeron, porque aun cuando lo que le vieron resucitado no le contaron, ellos no lo creyeron, que fueron a dos hombres que iban camino al Maús y se le apareció. Jesús iba ahí hablando con ellos, porque ellos iban un poco tristes y lamentándose de lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. Pero era necesario que aconteciera esto para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna. Pero antes de Jesús irse al cielo, le encomienda una misión a los apóstoles. Se la encomienda a ellos, pero también a nosotros, porque realmente ellos representaban a todos los cristianos, pero ellos partieron con el Señor y ahora estamos nosotros. Y esta misión es encomendado a cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice en Marcos capítulo 15, ya en el texto, capítulo 16, versículo 15, en el texto que leímos antes. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta misión el Señor se la ha encomendado a todos los discípulos de Cristo. Ahora, por eso el Señor se la ha encomendado a los discípulos y no a los creyentes. ¿Por qué se la encomendó esta misión a los discípulos y no a los creyentes? Porque todo el mundo no es discípulo. Hay muchos creyentes, pero no todo el mundo es discípulo. Un discípulo de Jesús es un fiel seguidor de Jesucristo y aspira a llegar a ser como Él, porque la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que comportarnos igual que Cristo. Tenemos que pensar igual que Cristo, porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos su palabra, así que Cristo piensa. Tenemos que hacer las cosas como Cristo lo hacía. Eso es ser un discípulo de Cristo, porque es un seguidor de Cristo. Nosotros tenemos que parecernos a Él, como le decían a los apóstoles. Ustedes, Pedro, tú te pareces a Él porque tú hablas como Él. Tú eras uno de los que estaba con Él cuando Pedro le niega al Señor. Tú hablas como Él.
De igual manera, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hablamos como Jesús. ¿Nos comportamos como Jesús? ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Pensamos diferente al mundo o pensamos como el mundo piensa? Somos discípulos de Cristo. Somos seguidores fieles de Jesucristo. Por tanto, tenemos que hacer las cosas como Él las hacía y como Él nos manda en su palabra. Aquí hay dos versículos que me llaman a mí sumamente la atención. Hablando de las señales. En Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay gente que piensan que las señales, las sanidades y los milagros, que solo era en la época de los apóstoles. Pero yo creo que estas señales seguirán a los que creen. Aquí hay personas que creen, le creen al Señor. Hay personas que creen, pues lo verán. Lo verán si le creen. ¿Sabe por qué lo verán? Porque el Señor no miente. El Señor dice en su palabra que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Es decir, que el Señor lo que dijo, lo hace, y no hay nadie que se lo impida, porque no hay mayor que Él. ¿Quién puede estorbar lo que hace el Señor? Nadie, absolutamente nadie, porque después de Él no hay nadie más. Amén. Fíjense, las señales seguirán a los que creen, porque esto es una acreditación del Evangelio de Cristo Jesús y una manifestación del poder de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esta palabra persuasiva, es habilidades humanas. Es decir, que Pablo no vino con habilidades humanas predicando el Evangelio. Él vino con el poder de Dios. El Espíritu Santo estaba en él. Porque el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que llega hacia donde nosotros no podemos llegar. El Espíritu Santo es el que revela, es el que manifiesta y es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Amén. Las señales acreditan el mensaje del Evangelio y no pueden ser limitadas a la época de los apóstoles. Lo mismo que la comisión del Señor de llevar el Evangelio a todo el mundo. Las señales, por tanto, confirman el ministerio de los embajadores de Cristo en cada nueva generación. Echar fuera demonios, hablar en lenguas y sanar por medio de la oración.
Todo ello aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento. Y no hay garantía escritural de que cesarán antes del regreso de Cristo. No hay garantía ninguna de que las señales, las maravillas, las sanidades van a cesar antes del regreso de Cristo. No lo hay. Por tanto, estos seguirán a lo que creen. A lo que creen. Ahora, quiero aclarar un poco lo de tomar la serpiente en sus manos, o serpiente en sus manos. Tomar serpiente en las manos no se refiere al empleo reptiles en la ceremonia religiosa, sino alejarla sin sufrir daño. El verbo griego airo, que traducido tomar, puede significar también sacar o alejar. No es que nosotros vamos a ir tomando serpiente por ahí o parándonos aquí delante con una serpiente en la mano y predicando la palabra del Señor. No, no es esto lo que dice el Señor. No es esto. Fíjense, el apóstol Pablo, en uno de sus naufragios, cuando iba rumbo a Roma, que iba para allá porque realmente él pidió apelación al César y realmente Roma era la que gobernaba a Israel en esa época. Y en ese naufragio se levanta una tempestad, una tormenta muy grande, de tal manera que el barco pues fue destrozado. Pero el Señor le dijo a Pablo: Pablo, ninguno de los que te acompañan va a perecer. Ninguno. El Señor le conservó la vida a 270 personas que iban en ese barco, en ese naufragio. Y Pablo llegan a una isla llamada Malta. Y en ese lugar estaba haciendo frío. Y le dieron buen recibimiento a Pablo y a toda la persona que andaban con él, porque la gracia del Señor estaba sobre él. Si la gracia del Señor está sobre nosotros, tenemos el favor del pueblo. ¿Cuántos lo saben? Y le dieron buen recibimiento a Pablo, de tal manera que hicieron una hoguera, un fuego para calentarse porque estaba haciendo frío. Y Pablo, cortando rama, dice que cortó rama seca para avivar el fuego, para echarle al fuego. Una víbora se le pegó de la mano, le picó, le mordió. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 28, versículo 3, dice: entonces, habiendo recogido Pablo alguna rama seca, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y en Hechos capítulo 28, versículo 5 dice: pero él, sacudiéndola, la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Fíjense, le picó la serpiente, la víbora le picó, le mordió. Los naturales pensaban que Pablo se iba a hinchar y a poco minuto iba a morir. Pero no fue así, fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Señor lo guardó, el Señor lo cuidó, el Señor lo protegió. Y cuando el Señor te guarda, cuando el Señor te protege, no hay ningún mal que llegue a tu vida. Amén. Déselo fuerte. Si es para el Señor, déselo fuerte.
Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Los apóstoles iban predicando el evangelio de Cristo por toda parte y las señales les seguían. Pongan mucha atención, presten atención. Las señales les seguían. Porque quizá podemos decir, no, es que Jesús hacía todas esas sanidades, hacía todas las liberaciones, levantaba muertos, levantaba paralíticos, porque era Dios. Y los apóstoles, ¿qué eran? Eran hombres igual que tú y que yo. Por tanto, ellos predicaban el evangelio y las señales le seguían, le acompañaban. En Hechos capítulo 4, versículo 8, del 4 al 7 dice: pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjense, estos eran los apóstoles. Ya Jesús se había ido al cielo, pero ¿qué dijo él? Estas señales seguirán a los que creen. Nosotros somos de los que creemos, pues lo veremos. Yo soy uno de los que creo, y mis ojos lo verán. Lo verán. Tengo una pregunta para la iglesia. ¿Dios sigue sanando hoy? Haciendo milagros, señales, levantando paralíticos, cojo, vista a los ciegos. ¿Lo sigue haciendo? Pero yo no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Y ya es una cosa que Él lo prometió. ¿Cuántos están conmigo? Él lo prometió, ¿sí o no? Y vemos que el Señor no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que dice lo cumple. ¿Qué está pasando que no están ocurriendo estas señales? Milagros, sanidades, todo lo que la palabra promete. Porque estos milagros, estas señales son las maravillas del Señor que van en contra de la ley natural del hombre. Son cosas sobrenaturales que se manifiestan en cada uno de nosotros, el cual el hombre no puede hacerlo, porque solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer, nadie más. Y es a través de su poder, a través del Espíritu Santo. ¿O es que la mano del Señor se ha cortado? ¿O sus oídos se han ensordecido? No, hermano, no. La mano del Señor no se ha cortado. Su mano está extendida ahí para hacer milagros, para levantar cojo, paralítico, muerto, y darle sanidad a todo el que esté enfermo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Gloria sea el nombre del Señor. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 1. Aunque aquí el Señor está hablando del pecado de Israel, pero aquí Él deja algo bien claro que dice: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar,
ni se ha agravado sus oídos para oír. Es decir, que sus oídos están ahí para escuchar la oración, el clamor de sus hijos, de su pueblo, de un pueblo que le ama, de un pueblo que sigue a Cristo. Amén. ¿O es que Cristo se ha mudado del lugar? No, Él no se ha mudado. Él sigue en el mismo lugar. Lo que nos movemos somos nosotros. Nosotros somos los que estamos para acá, para allá, tal. Pero Él sigue ahí en el mismo sitio, en el mismo lugar. En Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Él sigue ahí, Él sigue en el mismo lugar, Él sigue ahí en el mismo sitio. Él está esperando, Él está esperando, Él está esperando. Lo que tenemos que acercarnos somos nosotros. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. El de ayer, el de hoy, el de mañana y el de siempre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está confirmando que Él no se ha movido. Él sigue ahí en el mismo lugar. Él está ahí para hacer milagros, para restaurar, para levantar, para libertar, para hacer nueva todas las cosas en cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 22, 13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No se ha movido, Él sigue ahí. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor sigue siendo el mismo. El de ayer, el de hoy y el de mañana y el de siempre. ¿Por qué no estamos viendo esas señales? Sanidades, prodigio, lo que la palabra del Señor promete. Por la gente. Vamos a ver si es por la gente. Lo primero que yo encuentro aquí en la palabra del Señor, primero, la vida del Señor Jesús era una vida de oración. El Espíritu Santo estaba sobre él. Sí, la vida del Señor era una vida de oración. El Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Cómo se abrió el cielo? Orando. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También dice en Lucas capítulo 5, versículo 16: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo que quiere decir es que él estaba con la gente, y luego de que él predicaba, luego después que ya la persona eran saciadas, ¿qué hacía él? Se apartaba a orar, a tener una intimidad con el Padre, una relación estrecha con el Padre, una intimidad ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 12 dice: y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche entera orando a Dios. Eso fue antes de él escoger a los 12 discípulos.
La Biblia dice que él fue a orar, duró la noche entera orando, clamando al Padre para poder elegir los 12 apóstoles del Señor. ¿Y qué pasó? Lo eligió. Se lo presentó primero al Padre, oró al Padre. De igual manera, nosotros todo lo que vamos a hacer, presentárselo al Padre, para que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija y el que haga la obra en cada uno de nosotros. Segundo, los apóstoles y la iglesia eran personas de oración. Oraban, la iglesia primitiva oraba, siempre estaba orando, constantemente. En una, Pedro lo meten en la cárcel por causa de predicar el evangelio de Cristo. Y estaba preso. Pero dice que la iglesia, el pueblo de Dios, no cesaba de orar por Pedro. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, no cesaba de orar por Pedro. ¿Por qué? Para que el Señor lo sacara de la cárcel. Vamos a leer en Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro, estando custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjense ahí mismo en el 12, versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y la cadena se le cayeron de las manos. Fíjense, orando, descendió un ángel del cielo. Pedro no estaba esperando. Eso fue una sorpresa, porque el Señor siempre nos sorprende a nosotros. ¿Cuántos lo saben? El Señor siempre tiene cosas maravillosas, cosas gloriosas, cosas grandiosas para cada uno de nosotros. Y Pedro estaba dormido. Pedro no esperaba salir de la cárcel. Y lo metieron a lo más profundo. Pero no solo eso, sino que era custodiado por 2 personas, 2 soldados que estaban ahí. Pero no solo eso, que lo encarcelaron. Lo encadenaron, le pusieron cadena. Era un preso sumamente peligroso, ¿no? A pesar de que estaba ahí en la cárcel, ya estaba preso, pero aún así lo encadenaron. Es como cuando te ponen grillo encima y está preso, está ahí encerrado y te ponen grillo para que no tenga movilidad ninguna y no pueda hacer absolutamente nada. Pero ¿cuántos saben que para el Señor no hay nada imposible? El Señor todo lo puede. Fíjense que cuando el ángel lo toca, las cadenas se caen solas. No hubo que hacer esfuerzo ninguno. Ningún esfuerzo humano. Perdón, señores. Perdonen, que estoy un poquito... No hubo que hacer ningún esfuerzo humano. El Señor lo hizo. Porque el Señor, para hacer algo, Él no necesita ayuda. Él lo hace solo.
pero Él solamente da la palabra y se hace. Él dijo, sea la luz, y fue hecha. Únanse todos los mares, todas las aguas, y se unieron. Solamente con la palabra. Un centurión romano tenía a su criado enfermo y le manda el mensaje a Jesús. Pero le dice a Jesús, yo no soy digno de que tú entres a mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad. A este le digo, ven y va. A aquel le dice, va, va y viene. Y Jesús se regocija, se llena de gozo, de alegría y dice, ni aún en Israel yo he encontrado tanta fe como en este hombre. Él creyó que solamente con Jesús, decir la palabra, su siervo iba a ser sano de inmediatamente. Y fue así. Fue así, porque la palabra del Señor dice, como creíste, será hecho. Y él lo creyó, hermano. Él lo creyó. Entonces, nosotros también tenemos que creer a la palabra del Señor, creer a la promesa del Señor, que la palabra del Señor, la promesa del Señor son sí y amén. Usted tiene que creerla sin dudar, sin dudar. La duda hay que echarla fuera, porque la duda no viene de Dios. La duda viene del enemigo, de tu corazón. Hay que echarla fuera de nuestra vida. Amén. No dejar, ojo, no es que la duda no va a llegar a tu mente, pero como mismo entra, tiene que darle la salida. No te detenga en ella, porque esto fue lo que le pasó a Pedro. Pedro iba caminando sobre las olas del mar, sobre la superficie del mar, pero iba bien hasta que no entró la duda. Y cuando entró la duda, empezó a hundirse. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda te hunde. No podemos detenernos en la duda. Hay que echarla fuera de nuestra mente. Amén. En Hechos capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Los discípulos también oraban, pasaban tiempo en la presencia del Señor, buscaban el rostro de Dios. Y dice que Pedro y Juan iban a orar al templo, la hora de la oración, la hora novena, que equivale a las 3 de la tarde. Pero esto no quiere decir que tú solamente puedes orar a las 3 de la tarde. No, tú puedes orar a cualquier hora. A cualquier hora tú puedes orar. Pero tú debes de hacer una cita con el Señor todos los días. Qué sé yo, te pone una hora, qué sé yo, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, yo qué sé, a la hora que tú puedas. Viene a esa cita con el Señor. Pero tiene que ser fiel a esa cita, porque tú tienes una cita y el Señor te está esperando. Él está esperando porque Él es fiel. Y tú tienes que ser fiel a esa hora. Y ellos iban a orar a esa hora al templo. Eran hombres y mujeres de oración. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros damos de lo que tenemos. Pedro estaba lleno del poder de Dios. Por eso le dijo al cojo, de lo que tengo te doy. Fíjense,
en Hechos capítulo 3, versículo 6 y 7 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por las manos derechas, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Oigan, este hombre era cojo de nacimiento. Lo ponían en la puerta de la hermosa, es decir, del templo, para que los que iban al templo pues le dieran alguna limosna. Y cuando él ve a Juan y a Pedro, él pensaba recibir algo de ellos. Pero dice: míranos, en otra palabra, no tenemos nada, estamos pelados, pero tenemos a Jesús, y de lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y anduvo, fue levantado. ¿Por quién? Por el poder de Dios, por el poder de Cristo Jesús. Entonces, luego de verlo, estaba alegre, estaba contento. Pero ¿qué hubiese pasado si lo que le había dado era una moneda o algo, una limosna? Iba a seguir ahí en el mismo lugar. Iba a seguir como un mendigo pidiendo. El Señor no quiere que tú vivas como un mendigo. El Señor quiere que tú te levantes en el nombre de Jesús y resplandezca, porque tú eres un hijo de rey. Tú eres un hijo de rey de rey y señor de señores. Tercero, para el que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 16, versículo 14, en el texto que leímos, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La palabra reprochar es cuando se considera que una persona no ha hecho algo bien, o recriminar. Y en este caso, los discípulos, los apóstoles, no hicieron bien en no creer a la palabra del Señor, en no creer a lo que le dijeron, a lo que le dieron la buena noticia, que el Señor había resucitado. Y el Señor se lo reprochó, se lo recriminó. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y había un hombre que tenía un hijo enfermo, que un espíritu inmundo lo atormentaba. Muchas veces lo metía en el fuego y otras veces estaba calmado como las aguas. Esto tiene que ver con el carácter que tenía. Era un carácter muy violento. Momento estaba tan violento que no había forma de controlarlo. Y esto le sucedía desde niño a este muchacho. Y viene donde Jesús. Usted sabe, cualquier padre que tenga a su hijo enfermo es capaz de hacer cualquier cosa, desesperado. Y va donde el Señor. Y en Marcos capítulo 9, versículo 23 al 27 dice: Jesús le dijo: si puede creer, al que cree todo le es posible. El 24 dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo,
y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de las manos, le enderezó y se levantó. Fíjense, Jesús le dice, si puede creer, para el que cree todo le es posible. Él le dice al Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, yo creo, pero mi creencia no es suficiente para que mi hijo pueda ser sanado. Ayuda mi incredulidad. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó, pero él no ocultó que había una incredulidad en él. Él se la declaró al Señor y el Señor entonces sanó a su hijo. Y muchas veces nosotros somos un poco incrédulos con la promesa del Señor. Sí, con la promesa, sí, a veces no la creemos. A veces no nos lo creemos. Que tiene que el Señor tratar con nosotros varias veces y decirnos las cosas. Y nosotros R. Y ahí estamos. Pero el Señor, como es tan misericordioso y es tan compasivo y tiene tanta paciencia con cada uno de nosotros, hasta que nos lleva a que nosotros podamos entender y podamos creer a su palabra, a su promesa, lo que Él ya nos ha dicho. Amén. Fíjense, ya estamos terminando. Fíjense que Jesús era muy amigo de Lázaro y de María y de Marta. Eran 3 hermanos. Jesús solía ir a pasar tiempo allí, compartir con ellos. Y llegó el momento de que Lázaro enfermó y murió. Pero un día estaba Jesús en casa de Lázaro, de Marta y de María. Y Jesús está ahí sentado, pero María se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y Marta le dice al Señor, Señor, ¿no te da, en otra palabra, no te da pena que yo estoy aquí sirviendo sola, haciendo todo lo que hacer de la casa, y mi hermana ahí sentada y no me ayuda, no hace nada? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con tu mucho que hacer. María ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. ¿Cuál era la mejor parte? Escuchar su palabra. Escuchar la palabra del Señor. Esa es la mejor parte. Y muchas veces nosotros nos perdemos la bendición de Dios. ¿Por qué? Bueno, a veces nos quedamos en casa tranquilos. No venimos al templo. No venimos a la oración. No venimos a lo que el Señor nos está llamando. Nos quedamos tranquilos, cómodos. Relajados en casa. Y el Señor esperando. Porque quiere hacer maravilla en nuestra vida. Pero esa misma Marta, cuando Lázaro muere, su hermano muere,
le mandan el mensaje al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús no estaba ahí en ese momento. Él estaba en otro lugar, pero ya él lo sabía que él estaba enfermo. Y le mandan el mensaje. Y aun cuando él se da cuenta del mensaje, que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. Y cuando Jesús viene, ya Lázaro tiene 4 días de muerto. Ya está sepultado. Ya su cuerpo está decompuesto. Su cuerpo ya olía mal. Pero la primera que salió a encontrar a Jesús, ¿quién fue? Marta. Y le recrimina al Señor. Le dice: Señor, si tú hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, estaba culpando al Señor que él era el culpable de la muerte de su hermano. Y el Señor le dijo que su hermano resucitaría. Y ella que dice: sí, yo sé que en los postreros, en los últimos tiempos, cuando los muertos resuciten primero, Él va a resucitar. El Señor no le estaba hablando de esa resurrección. El Señor le estaba hablando de la resurrección presente ya. Y le dijo: Marta, quitar la piedra. Señor, huele mal. Ya de ya. ¿De qué piedra te estaba hablando? ¿De qué piedra? De su incredulidad que tenía. Porque eso era una piedra súper gigante. Una piedra súper gigante que tapaba la puerta del sepulcro donde sepultaban a la gente. Y esa mujer no podía mover esa piedra ella sola. Y Jesús le dice: Marta, quita la piedra. Quita la piedra de tu incredulidad, Marta. Marta, en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen a la palabra del Señor? Verán la gloria de Dios en su vida. Verán la gloria de Dios en su familia. Verán la gloria de Dios en su casa. Verán la gloria de Dios en su trabajo. Verán la gloria de Dios en su entorno. Donde quiera que van, verán la gloria de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Fíjense, fíjense que Jesús le dice a Marta que si cree, verá la gloria de Dios. El Espíritu Santo no ha sido dado para que hagamos la obra de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. ¿Cuál es esa promesa? La promesa, la venida del Hijo, la promesa del Espíritu Santo. Algo que ya estaba profetizado en Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y después de esto, después que Cristo viniera, se fuera, Él le mandaría el Consolador. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque el Espíritu Santo anteriormente solamente
habitaba entre personas, reyes, profetas y sacerdotes. Pero ahora habita en todos nosotros. Ha sido derramado en todos nosotros. Luego que Cristo vino, dio su vida, se entregó por nosotros, resucitó y se fue al cielo. Envió el Consolador para que esté con nosotros. Tengo un testimonio que contarle. A ver si se lo puedo contar. Conocí a una persona. Esta persona tiene un llamado de Dios, un llamado del Señor. El Señor lo llamó para su obra. Y cuando el Señor te llama, te llama. Y es irrevocable. No podemos huir del llamado de Dios. Y esta persona servía al Señor con todo su corazón, apasionado, entregado por el Señor. Y un día, por X razones, dejó de hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Y el Espíritu Santo no se apartó de él, pero el Espíritu Santo ya no se movía como antes en esa persona, sino que el Espíritu Santo venía, ojo, y no era que no estaba sirviendo al Señor, él estaba sirviendo al Señor, pero no estaba donde el Señor quería que él estuviese. Y el Espíritu Santo venía, pero era como un poquito de corriente, nada más, no venía con esa intensidad, cuando te agarra, cuando te aprieta, cuando corre por todo tu ser. El Espíritu Santo pues se movía sobre esa persona en su trabajo, en la casa, en todo lugar. No tenía que estar en el templo, en todo sitio se movía el Espíritu Santo. Pero de repente que dejó de hacer la obra del Señor, el Espíritu Santo pues ya no se movía como se movía antes. Y esa persona se sentía insatisfecho, no se sentía realizado. Y estaba sirviendo al Señor, pero no se sentía realizado, porque no estaba donde el Señor quería que él estuviese. Y un día, esto fue en el 2013, y un día esa persona estaba orando al Señor. Era un domingo 19 del mes 7 del 2020, y le dice el Espíritu Santo: hace 7 años que no estás haciendo lo que te dije. Y esa persona se compurgió tanto, lloró tanto, que parecía la amargura de Pedro cuando negó al Señor 3 veces. Y esa persona era llorando y pidiendo perdón al Señor por haberle faltado, por haberle fallado, por haberle desobedecido. Y esa persona es este servidor que está aquí. Sí, a mí me sucedió esto. Me sucedió. Pero aquí estoy. El Señor me tiene aquí. Y Él va a llevar a cabo su obra conmigo y en mí también. Gloria al Señor del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hechos capítulo 1,
versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. El Espíritu Santo no es dado, sí, me pasa. El Espíritu Santo no es dado para hacer la obra de Cristo. No es para que nos sintamos bien, para que hablemos bonito, que dancemos bonito. Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero el Espíritu Santo nos ha sido dado para hacer la obra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que serle testigos. ¿De qué manera? Llevando su palabra, predicando su palabra, hablando de Él, porque era esto lo que hacían los apóstoles. Era esto, predicar de Jesús, hablar de Jesús, poniendo el nombre de Jesucristo en alto, hablándole a toda la gente, a todo el que se le pasara, el que se le cruzara por el lado, hablando de Jesús, que solo en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Hechos capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro estaba en la cárcel. Luego que el Señor lo saca de la cárcel, ya lo vimos porque el Señor lo sacó, como la iglesia no cesaba de orar por Pedro. El Señor envió su ángel y lo sacó. Pero luego lo siguen interrogando por esta sanidad de este hombre, porque ellos no querían que hablaran en el nombre de Jesús. Como hoy en día muchas personas no quieren que hablen de Jesús. Llámese en tu trabajo, en tu entorno o en diferentes lugares, no quieren que hable de Jesús. Pero iglesia, escucha algo: no calle, abre tu boca, háblale, porque ha sido encomendado, es una misión de parte del Señor que dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Tenemos que abrir nuestra boca, no calle, pase lo que pase. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Termino con esto. Yo, por predicar la palabra del Señor, fui expulsado de un trabajo. Literalmente. Me dijeron: lo despedimos porque él le hablaba a los clientes, él le hablaba a todo el mundo. Pero el Señor me ha mandado a hablarle a todo el mundo, a griegos, a musulmanes, a ingleses, a alemanes, a todas naciones. Él me ha mandado. Por tanto, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Me despidieron del trabajo, pero yo dije: bueno, Señor, si he sido despedido, es porque tú algo mejor tienes para mí, y ya mi obra terminó en ese lugar. Y luego el Señor me bendijo con un trabajo mejor, con un cargo mejor,
donde hoy en día llevo 7 años y donde me han respetado y me han cuidado y no me han cambiado nunca mi día libre, que es el domingo, para venir a la casa del Señor. Cuando el Señor bendice, cuando el Señor abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando Él la cierra, tampoco nadie la puede abrir. ¿Cuántos son los que creen aquí? ¿Cuántos le creen al Señor? Un aplauso a Cristo.